Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. A todos los oyentes de este podcast, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en el Entretiempo, este espacio donde discutimos, analizamos y refrescamos el ambiente deportivo mientras estamos conviviendo en esta nueva normalidad. Me permito primero saludar a mi compañero Jaime Alvarado. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? Bueno, todo bien, bastante bien, la verdad. Hoy es un día interesante porque es un día en el que tenemos muchos temas a comentar. La verdad es que previo al programa hemos estado discutiendo cómo enfocar el programa, porque ayer, domingo, fue el día del deportista panameño, un día diferente, porque no se pudo celebrar, digamos, como se debería celebrar, realizando reconocimientos, reuniones, sino más bien fue un día de celebración por redes. Y también tuvimos mucho fútbol este fin de semana, por ende, la verdad es que tenemos bastante de qué hablar, Dani. Bastante que abordar. Las noticias no dejaron de sonar. Hubo legionarios que también nos dieron bastante para discutir. Y bueno, antes de iniciar con cualquier tema, también recordarles a nuestros oyentes que nos pueden seguir en redes sociales en @elentretiempo_podcast en Instagram, el entretiempo_ en Twitter y que se suscriban a nuestro canal de YouTube el Entretiempo para todas las novedades del mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Y empezando con esa materia, porque hoy el tema en cuestión, incluso para el título de este programa, aborda lo que es el deportista nacional. En la actualidad, lo que pudimos observar también es que pese a que en Panamá no se hacen deportes o no hay acción deportiva relevante de ninguna de las ligas, de ninguna de las competencias, los legionarios, en cierta manera, Jaime, han tenido su participación o han tenido alguna información destacada. El caso de Edgar Joel Bárcenas, que sigue jugando en el Real Oviedo, el caso de Andrés Andrade, que se mantiene activo también en la liga, en la Bundesliga austriaca, y lo que me pareció desilusionante en cierta forma por todo el bombo y platillo que tenía la suplencia de José Luis Rodríguez, el Pumita, en el partido del Alavés contra el Atlético de Madrid, y al final del día no jugó ni un solo minuto en este importante partido jugado contra el Cholo Simeone, el equipo del Cholo Simeone. Bueno, ya sabemos bien cómo ocurren las cosas a nivel de fútbol de legionarios, ¿no? Bastante complicada la situación, por lo menos en su caso yo pienso que es bastante bueno que por lo menos vaya a las convocatorias, tenga la oportunidad de poder estar en los bancos y estar ahí a disposición de los entrenadores. Recordemos que hace mucho tiempo no teníamos a un futbolista panameño en primera división de España, ni siquiera convocado, o sea que es una buena noticia poder tener a estos futbolistas dando de qué hablar, al menos desde el banquillo. Sí, lo que muchos están rescatando es el hecho que hace grupo, que pues por lo menos está en el repertorio del director técnico del Alavés, el señor Garitano, hombre que tiene también una responsabilidad muy seria ahí de mantener en posiciones estables al conjunto vasco. Yo creo que precisamente va ese cuidado o ese, digamos, esa observación que tiene que tener ese técnico para evitar que los resultados se vayan en contra. Ahora, José Luis Rodríguez, bien lo hemos destacado y lo hemos mencionado en algunos programas, fue de las cosas relevantes o de las cosas trascendentales que dejó el Mundial de Rusia 2018 al punto que consigue ser fichado pues, en el fútbol del extranjero. Pero francamente, Jaime, y pues siempre entra la pregunta de hasta qué punto uno puede considerar a un futbolista, un atleta panameño relevante o determinante en los resultados. Es algo que se viene observando en otras naciones y las comparaciones suelen ser bastante fastidiosas, pero en este caso, al menos en Costa Rica, habrá uno o dos jugadores que son titulares y que resaltan en sus equipos, en legionarios, ya sea en la liga portuguesa, pero en equipos de primer nivel de la liga portuguesa. Lo mismo en Honduras, que hay unos que otro jugador destacándose en ligas de pronto de menor nivel, pero son titulares constantes. Aquí de Panamá, en equipos que estén en alto nivel de competencia, el único que se me viene a la cabeza es Luis Manotas Mejía,
y ni mencionemos el caso de Michael Amir Murillo, pues principalmente Pero porque en el Anderlecht pues estuvo jugando varios minutos, pero la liga no está funcionando. Entonces, ahí es donde entra el debate sobre hasta qué punto uno considera fundamental el papel o la tarea que tenga un jugador panameño en sus respectivos clubes. Dani, bueno, la verdad es que yo creo que, sinceramente, ahorita mismo el futbolista panameño está en una situación en la que no podemos decir que el rendimiento sea óptimo, a pesar de lo que mencionas, de que varios futbolistas están teniendo trascendencia en diferentes ligas. Hay que recordar también que la Liga Española es una liga muy diferente al resto de ligas, es decir, para poder un futbolista panameño destacar en un equipo de primera división de España no es lo mismo que si destacas en un equipo de primera división de Costa Rica o de Bélgica. Al final, yo creo que ya como mencioné antes, que él se vaya fogueando, se vaya preparando, estar a disposición del técnico en el Alavés es bastante positivo para nosotros, porque llegará un partido, llegará un día en el que él haga uso de este jugador y se empiece a ver las virtudes que él puede tener o empiece a destacar ya mayormente en un equipo ya de más renombre de los que has mencionado previamente, ¿no? Claro, y ya como para ir cerrando el tema del fútbol, como te digo, Bárcenas también mantiene regularidad, titularidad, ha marcado incluso asistencias, ha hecho una que otra aparición importante dentro de su equipo, quizás no en el resultado esperado para el equipo del Real Oviedo, pero sí ha tenido esa participación, y Andrés Andrade sí ha tenido bastantes minutos importantes en la Bundesliga austriaca. Pero falta más relevancia, falta más, de pronto más participación, una mejor preparación del deportista panameño para poder asumir los grandes compromisos o los grandes momentos que se le presenten para marcar diferencia dentro del plantel, sabiendo y entendiendo el fútbol, incluso el béisbol, que ya lo vamos a tocar al final del programa, pero lo vamos a tocar en el entretiempo hoy, lo que es un deporte de equipo, pero la necesidad o lo importante que es la preparación individual para contribuir a un sistema de equipo. Entonces, ahí es la revisión de siempre, es el proceso que uno esperaría sea de las formaciones del futbolista panameño, ya sea por imagen o por todo lo que estamos tratando de promover del fútbol nacional, que ha crecido, que el futbolista panameño ya es mundialista, que ya fuimos a un mundial, pero el mismo nivel, digamos, para generar diferencias, Jaime, yo la veo exactamente igual. Y ahí es donde entra el tema del día. Es el tema de que tanto para el fútbol como para el béisbol, inclusive, ni se diga el boxeo, que lo vamos también a mencionar en el segmento a continuación, las cosas se mantienen igual en faltas de apoyo, en faltas de pronto de circulación. Nos lo había comentado el entrevistado Kenneth Fuentes, de que muchas veces tienen que salir por su cuenta con apoyos familiares, pero realmente sin ninguna observación, sin ningún apoyo estatal realmente funcional para poder alcanzar un alto nivel competitivo. Sí, es que si hablamos no solamente de futbolistas, sino hablamos del deporte en general aquí en Panamá, la verdad es que el apoyo en general, no solamente fútbol, en cualquier disciplina deportiva, para una competición por parte de los responsables, de que los atletas tengan ese respaldo, esa ayuda para poder competir al máximo nivel, es mínima. Si recuerdas el caso de Alvis Almendra, el medallista olímpico de medalla de bronce del año pasado en Lima, en los Juegos Panamericanos, recuerdo el video en el que él entrenaba preparándose para esta competición, y uno veía el, entre comillas, centro de alto rendimiento que él tenía preparado, es decir, estaba saltando, estaba entrenando en un prácticamente estacionamiento con llantas. No sé si recuerdas ese video, Sí, Dani, pero sí, era, sí, bastante, claro. era bastante triste ver cómo un deportista aquí en Panamá se preparaba para ir a una competición del máximo nivel, a representar al país, y lo hacía en las condiciones en las que vimos todos. O sea, y aún así quedó medallista de bronce. Es decir, si los directivos o las personas encargadas de nuestros atletas pusieran más empeño en tratar de desarrollarlos y formarlos, como estuvimos hablando la otra vez con Kenneth en el programa anterior,
si pusieran más empeño, estoy seguro que nuestros deportistas podrían dar ese salto de calidad. Y no solamente en fútbol, como ya dije, sino en todos los deportes. Y de ese tema, Jaime, con mucha propiedad, y va a ser el análisis que haremos ahora correspondiente de nuestra cuestión, lo que nos reúne también en el recomendado de la semana que presentamos para esta fecha. A continuación, el recomendado de la semana. Bien, haciendo alusión a lo que representa el deportista panameño y retomando lo que veníamos diciendo sobre el 28 de junio, un día especial, hemos querido esta semana en el recomendado citar un artículo del periodista Rafael Calvo que habla sobre el primer hito o la primera hazaña importante en cuanto a medallas olímpicas se refiere para la historia de nuestro país. Lloyd Lavich, quien fuera nuestro primer medallista olímpico, es parte fundamental para que se celebre este día, para que reconozcamos a nuestros atletas. Y ahora mismo queremos centrarnos en lo que se refiere a la celebración de este pasado 28 de junio. Lloyd Lavich, que entre otras cosas y de una trayectoria que marcó en el atletismo nacional e internacional, tiene esa distinción de ser medallista por haber conseguido 2 medallas de bronce en los 100 metros y 200 metros planos en unos Juegos Olímpicos. Una gesta que no se repitió y que duró bastante tiempo sin repeticiones hasta esa memorable medalla de oro que obtiene Irving Saladino en 2008. Imagínate, esos son bastantes años, casi más de 50 años para que se tuviera que revivir algo similar a lo que había alcanzado este atleta, que también, para agregar a su historial, era de ascendencia o tenía padres jamaiquinos, y pues entre otras biografía o parte de su biografía cuenta esa particularidad de que esa ascendencia y digamos esa relación que tiene el deporte del atletismo con los países del Caribe, pues de alguna manera u otra empieza a involucrarse mucho en nuestro deporte nacional. Y es verdad, uno de los deportes que más destaca en todos los ciclos olímpicos siempre es el atletismo. Un atletismo, Jaime, que alcanzaste a marcarlo al final del primer segmento del entretiempo. Tienen que arreglárselas bastante para poder hacer realización de los entrenamientos. A veces tienen que entrenar en estacionamientos. La misma preparación tienen que buscarla por fuera, porque en Panamá realmente la estructura para entrenamiento a nivel de atletismo específicamente no es muy abundante. No, y por eso también destacamos el valor de este artículo, porque precisamente los deportistas, para poder obtener una medalla, ya hemos visto cómo se las tienen que arreglar para poder llevar el nombre del país a lo más alto en estas competencias. Entonces, ahí caemos en el tema de que hay que tratar siempre de reconocer a nuestros atletas por su esfuerzo, por su compromiso deportivo, porque destaquen a nivel nacional e internacional, porque lo difícil de poder desarrollar un deportista aquí y el mérito que tiene poder conseguir medallas o éxitos deportivos está muy marcado por el desarrollo y el proceso, que hemos dicho tanto del proceso, del desarrollo de los años que necesitan una formación nuestros atletas, que es de engrandecer, ¿no? El mérito que tiene conseguir medallas olímpicas para Panamá. Y no solo medallas olímpicas en materia, porque sí, y no solo medallas olímpicas en cuestión de alcanzar, como dice y citando el himno, alcanzar por fin la victoria. No se trata solamente de llegar al podio, porque hay una obsesión constante, y es verdad, cualquier atleta quiere alcanzar la grandeza olímpica o la grandeza atlética, pero muchas veces lo que ha pasado en muchas ediciones de los Juegos Olímpicos es que también ha faltado ese salto de calidad, esa equiparación con otras confederaciones, con otros comités. A nivel de participación siempre nos quedamos muy cortos, se quedan en el segundo corte. De pronto lo más cercano que hemos tenido o hemos vivido, nuestra generación por lo menos, es el caso, como te menciono, de Alonso Edward, que para Río de Janeiro 2016 nos tenía muy pegado a la pantalla. Fue de pronto nuestra ilusión más cercana. Y también rescatar el hecho de la nadadora
Eileen Coparropa, que estuvo muy cerca en algunas ediciones en Atlanta, en Sydney, estuvo participando y fue nuestra ilusión olímpica, y pues este país es muy pequeño, también es verdad, no vamos a tener la abundancia de atletas como en países como en Brasil, y yo solamente remontándonos en América, Jaime, el país de Brasil, el país de Colombia, el país de Estados Unidos, o sea, son países que van a tener atletas y atletas por montones, pero si hacemos la dimensión en Panamá, realmente ese apoyo, si se diera ese apoyo que tantas veces gobernantes, tantas veces medios de comunicación hemos hecho hincapié, hemos tratado de hacer el llamado, se hiciera realmente efectivo para que los atletas de cualquier disciplina olímpica pudieran tener esa preparación de cara a no solo unos juegos, no solamente unos Juegos Olímpicos, sino también a todos los que son centroamericanos, panamericanos, seguramente entraríamos en otro tema, Jaime. Entraríamos en otra dimensión, en otro escalón. Y ya hablando precisamente de la ley que da este día como una celebración de conmemoración para nuestros atletas, también lo podemos poner en cuánto tiempo tardó esta ley en hacerse vigente, Dani, porque desde el éxito conseguido por Lloyd hasta el año 2008 que se hace efectiva la ley, pasan una gran cantidad de años. Es decir, le cuesta al gobierno tratar de dar ese reconocimiento por fin a los deportistas panameños, con lo que venimos mencionando, la poca cantidad de atletas que salen del país y las dificultades que tienen para poder desarrollar su talento. Y sí, para cerrar ya con este segmento, el recomendado de la semana, recordarles que el link se encuentra en la descripción en nuestras plataformas digitales, que la publicación también la haremos mención en nuestras redes sociales, @elentiempo_podcast y @elentiempo- en Twitter. Si se organizan las cosas, realmente lo más importante para 2 años, que es nuestra próxima cita importante a nivel olímpico, a menos de que organicen los Juegos Olímpicos antes de esa fecha, porque recordemos, se pospusieron también en este 2020. Lo más importante es no solamente ser anfitriones y solamente hacer el acto de presencia. Hay que competir y hay que realmente dar ese apoyo fundamental para que nuestros atletas realmente nos vuelvan a dar alegrías y tengan el reconocimiento con todos los aplausos y elogios que se merecen. Vamos con el final del entretiempo. Bien, ya para terminar con esta 8ª edición del entretiempo, mencionar que el béisbol está tratando de levantar la mano y eso, por supuesto, que fue una noticia bastante positiva, bastante alegre para sus fanáticos y para muchos que siguen esta disciplina en el mundo deportivo. Han habido dudas, certezas, pero sobre todo la ilusión de volver a ver deportes americanos, y tal es el nivel del béisbol de las grandes ligas, que ahora está en discusión sobre si lo que se está planteando realmente es lógico y si realmente se va a hacer a un alto nivel de competencia. Pero para eso y para que nos hable a profundidad de esta gran novedad que puede traer el béisbol, invitamos a Mauricio Cipollone, periodista venezolano, quien nos va a comentar los detalles de lo importante que es el béisbol en el ambiente deportivo y qué es lo que se está tratando. Te mando un abrazo, Mauricio, bienvenido al Entretiempo. Saludos, amigos del Entretiempo. Antes de comentar lo que está pasando, la situación actual de las grandes ligas, me encantaría agradecer a todo el equipo de El Entretiempo por esta invitación, por tomarme en cuenta para conversar un poco sobre lo que es las grandes ligas y lo que está pasando en este momento con el COVID, con las negociaciones y con la temporada. Bueno, para empezar me gustaría darle la importancia que tiene las grandes ligas en los Estados Unidos. Las grandes ligas es nombrado como el pasatiempo nacional del estadounidense. Para ponerlo en perspectiva, el béisbol se juega en Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Es un deporte que es parte del ADN del estadounidense, ha estado toda la vida en el sistema americano, por ponerlo de alguna forma. Para ver la última temporada donde no se jugó ningún juego, tendríamos que remontarnos a principios del siglo XX. O sea, así de tanto tiempo, ni siquiera las guerras mundiales lograron parar
a las grandes ligas. Siempre se han jugado. Ahora, ¿qué está pasando el día de hoy? Bueno, todos sabemos la situación tan crítica con el COVID, todo lo que está pasando alrededor del mundo es muy triste y enfatizo que tenemos que seguir cuidándonos y manteniéndonos en casa. Las grandes ligas, justamente cuando se debería empezar a principios de abril, pega el COVID con toda su fuerza en Estados Unidos y fuerza a que se suspenda temporalmente el inicio de la temporada. Esto obviamente muy grave, pero muy necesario para garantizar la salud de todos, que al final del día es lo más importante. Entonces, se suspende el inicio de temporada y empiezan las negociaciones a principios de mayo entre los jugadores y los dueños de los equipos para ver cómo pueden reanudar las grandes ligas, ya que la situación sanitaria ha mejorado un poco y se ha hablado de que se puede retomar las diversas competiciones deportivas. ¿Cuál es el gran problema? Es descifrar la gran incertidumbre de cuánto se le va a pagar a los jugadores. Los jugadores generalmente ganan su salario, cual sea que sea, vamos a poner $1 millón, lo ganan a lo largo de 162 juegos. ¿Cuánto van a ganar en una temporada corta? La temporada, las negociaciones, mejor dicho, empezaron con los dueños proponiendo una temporada de alrededor de 100 juegos. Los jugadores rechazaron esta oferta porque esto implicaría más del 50% del corte y no se haría un prorate de sus salarios. Que eso es lo que querían los jugadores, que se les prorratearan sus salarios. No importa cuántos juegos fueran, sino que se les prorrateara el salario, porque ya no querían recibir aún más cortes, porque al principio, o bueno, cuando se suponía que era el principio de la temporada, y por el COVID ya se redujeron sustancialmente sus salarios. Al final todo esto es un tema de dinero entre los dueños y los jugadores, cuánto le quieren pagar. Muchas negociaciones fueron a principios de junio, se creía que no iba a haber temporada porque no se ponían de acuerdo. Los dueños querían una temporada de 100 juegos, los jugadores de 80. No se sabía cómo se iban a manejar con todo el COVID, cómo iba a afectar y qué iba a pasar si alguien daba positivo. Pero bueno, para hacer el cuento largo, corto, al final del día los dueños y la asociación de jugadores decidieron darle el poder al comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, que él estableciera la temporada, que él dijera cómo se va a jugar y qué va a pasar. Esto pasó la semana pasada, la semana del 19 de junio, si no me equivoco. El comisionado anunció que va a ser una temporada de 60 juegos a partir del 24 de julio y se les va a hacer el prorrateo a los jugadores de acuerdo a los juegos. Excelente, vamos a tener béisbol. Pero ahora surge la gran incógnita, ¿qué va a pasar con el COVID? Porque ya tenemos jugadores dentro de los equipos, como son equipos de los Astros de Houston, los Phillies de Filadelfia, jugadores que han testeado positivo para el COVID. Entonces eso crea aún más incertidumbre. Lo que sabemos hasta ahora es, vamos a tener temporada, va a empezar el 24 de julio y se tiene previsto que sea en un choque inédito entre los campeones defensores, los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York, que es probablemente el equipo deportivo más famoso del mundo. ¿Cómo va a seguir hacia adelante? La verdad es que no lo sabemos, pero al final para nosotros, los fanáticos, que éramos los que más sufríamos por no ver el béisbol, estamos de alguna forma felices por poder disfrutar de lo que es este gran deporte. Yo como fanático del béisbol extraño mucho ver los juegos y estoy muy feliz de que vuelva siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de sanidad. Les habló Mauricio Cipollone para El Entretiempo. Nos vemos en la próxima para discutir el apasionante mundo del béisbol. Muchísimas gracias, Mauricio, por esa información de béisbol. Recuerden que pueden seguirlo en su cuenta de Instagram, OM-Golf, y en Twitter, Mauricio al Día. Y ya para retomar el fútbol, porque hoy tenemos un espacio muy breve para poder recordarles lo que ha ocurrido este fin de semana en las diferentes ligas. En la Serie A, la Juventus continúa como líder por encima de la Lazio a solo un punto en esta competición italiana. En la Liga Española, el Real Madrid ya se coloca como líder en solitario después de derrotar al Español y el Barcelona empatar contra el Celta. Y también en la Premier League fueron días de celebración, días en la que el Liverpool
y su fanática aprovecharon para poder conmemorar, ¿no?, ese triunfo de 30 años, luego de 30 años en la que se consigue el trofeo de Premier League. Y también fue la última jornada de la Bundesliga. También me gustaría añadir, oyente, el tema de Arthur a la Juventus. El Barcelona ha hecho oficial el intercambio del jugador brasileño por Miralem Pjanic, así que nuevo jugador Arthur de la Juventus y Pjanic para el Barcelona. Movimientos financieros que se dan sobre todo en un contexto en donde los equipos necesitan movimiento de caja, a pesar de que hay una controversia muy grande a nivel deportivo, que seguramente lo tocaremos para el próximo viernes, sobre el beneficio deportivo, la próxima edición, sobre el beneficio que tiene este movimiento, este tipo de movimientos en plena época de pandemia, lo que pues mucha gente de Barcelona queda asombrada porque dentro del proceso de Arthur no mantenía tampoco tan malos números, pero hay un movimiento de caja al parecer que es como que lo prioritario ahí. Así lo veo yo, Jaime. Realmente Correcto. no lo podría ver de otra forma o otra justificación realmente. Pero bueno. Sí, claro, Dani. Evidentemente es un movimiento para cuadrar cuentas, ¿no? El club ahorita mismo se encuentra en una situación muy delicada debido a la pandemia y a los altos salarios que tiene que pagar a los futbolistas, inclusive habiendo recortado la mitad de ellos. Pero bueno, ya ahondaremos más en un futuro programa sobre este tema de las cuentas, ¿no?, y de la pandemia, cómo ha afectado económicamente a los diferentes clubes de Europa. Sí, me parece un excelente tema y de verdad lo tendremos muy en cuenta para las próximas ediciones del Entretiempo. La noticia para cerrar esta edición del Entretiempo es una información muy lamentable que nos ha llegado al equipo del Entretiempo: el fallecimiento de Ernesto El Ñato Marcel. A los 72 años, el pugilista, ya por complicaciones de salud, no pudo seguir con este último combate. Desafortunadamente, este boxeador, gloria del deporte nacional en los años 70, ya ha partido y pues nos ha dejado un sinnúmero de peleas memorables. Un atleta que, entre otras cosas, vale la pena destacar porque se retiró a los 26 años y eso pues dejando incluso un récord de victorias bastante grandes, 40 victorias de 23 por knockouts, solo tuvo 4 derrotas, una en condición de knockout y 2 empates que fueron por decisión. No llegó a perder el título, ya como te digo, terminó a los 26 años su carrera, se retiró en 1974, luego una carrera de tan solo 8 años y nunca perdió la corona y tampoco llegó a perder una pelea en un conteo de 10 segundos. Por lo menos así se le tiene que recordar a una de las tantas glorias que nos dejó el boxeo nacional, Jaime. Con esta noticia que nos deja pues esa sensación, estaremos muy atentos a cualquier otra información que nos llegue durante esta semana, que tendrá por supuesto actividad en el fútbol, que tendrá decisiones importantes a nivel administrativo, seguramente a nivel deportivo, y que por supuesto estará la señal del podcast muy atenta, Jaime. Así que me despido de ti, te mando un gran saludo y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, Dani, hasta la próxima. Y para todos los oyentes del Entretiempo, recuerden seguirnos en redes sociales, @elentretiempo_podcast, @elentretiempo_ en Twitter, y que por supuesto se suscriban en este canal de YouTube, El Entretiempo, porque recuerde que después del Entretiempo nos vemos en la cancha.